Sean todos bienvenidos. Quiero contarles que el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie. Si me pueden poner el título de la serie. Durante las próximas semanas, quizá puede sentarse, quizá varias semanas. Van a ser varias semanas. Mire que Dios nunca se equivoca. Dios siempre habla. Y hace 2 días Dios me habló acerca de esa palabra, la palabra fuertes. Y yo entendí que Él me estaba hablando acerca de discípulos. Y es por eso que durante las próximas semanas, los días jueves, solo los días jueves, vamos a tener una serie titulada Discípulos Fuertes. Diga conmigo, discípulos fuertes. No le escuché, discípulos fuertes. ¿Lo puede decir con un poquito más de fuerza? Muy bien, ya ve que sí puede. Discípulos fuertes. Mire que es bien importante que seamos discípulos. El Padre no te salvó, no me salvó para que seamos multitud. El Padre nos salvó para que seamos ¿qué? Discípulos. Hay una gran diferencia entre un discípulo y la multitud. El discípulo es aquella persona que está dispuesta a aprender. El discípulo es aquella persona que está dispuesta a imitar a alguien. El discípulo es aquella persona que está dispuesta a hacer algo en el reino y para el reino. ¿Ok? Y yo creo que en esta casa, yo creo que en esta iglesia hay discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabe una cosa, el discípulo debe de ser fuerte. Sí, el discípulo debe de ser fuerte porque lo que el Padre nos ha encomendado a hacer no es una tarea sencilla. Es una tarea que requiere esfuerzo, que requiere valentía. Y por eso los discípulos debemos de ser ¿cómo? Debemos de ser ¿cómo? Fuertes. Pero escuche, los discípulos tenemos una vida integral, es decir, nuestra vida está compuesta por varias esferas. Está nuestra familia, está el carácter, está la economía, está la vida espiritual, está el liderazgo y podemos hablar de muchas otras esferas. Y escuche esto, en cada área de la vida el discípulo debe de ser ¿cómo? ¿Cómo debe de ser? Fuerte. Y durante las próximas semanas estaré hablando de temas, de áreas donde debemos ser fortalecidos. No solamente hablaré de una esfera, sino que hablaré de 3 o 4 esferas bien importantes para la vida de los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios se edifica con discípulos ¿qué? Con discípulos fuertes. ¿Cuántos discípulos fuertes hay en este lugar? ¿Cuántos discípulos débiles hay en este lugar? Seguramente más de uno está debilitado. Seguramente más de uno quiere ser un buen discípulo, pero está así todo debilitado. Amén. No se sienta mal, no se sienta mal. Estas semanas van a ser para que usted y yo nos fortalezcamos en la palabra, para que usted y yo nos fortalezcamos en cada esfera de nuestra vida. Esta noche quiero abordar el tema número 1 que le he titulado fuertes en la palabra. Diga conmigo, fuertes en la palabra. ¿Fuertes en qué? Este es el tema del día de hoy. Fuertes en la palabra. Y quiero que leamos la Biblia. Quiero que vayamos a la palabra, en Josué capítulo 1 versículo 8. Josué capítulo 1 versículo 8. Josué capítulo 1 versículo 8, nueva traducción viviente. Dice la palabra de Dios así en el versículo 8: estudia constantemente este libro de instrucción. Diga conmigo, libro de instrucción. Estudia constantemente este libro de instrucción. Luego dice: medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Mire lo que dice: solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que ¿qué? En todo lo que hagas. Cuando estudiemos este libro ¿de qué? ¿De qué?
A alguno de nosotros nos aburre la Biblia, leerla, ¿sí o no? ¿Quién dijo sí? Porque es la verdad. Hay ocasiones que la estamos leyendo y ¿qué pasa? No sé si usted ha escuchado, ¿tiene sueño, hijito? Lee la Biblia. Te pones a leer la Biblia y te da sueño. ¿A quién le da sueño leer la Biblia? ¿A quién le fastidia leer la Biblia? Mire, ¿sabe algo? Usted tiene que saber que leer la Biblia muchas veces es cansado. Muchas veces no se antoja. ¿Sabe por qué? Porque es algo espiritual. Sin embargo, tienes que saber que la Biblia es un libro de instrucción. En esta palabra, en este libro de instrucciones vas a encontrar secretos para tu vida. Dice la palabra de Dios que debemos de estudiarla, debemos de meditarla. ¿Para qué? Para obedecer. Entonces, el resultado de estudiar, meditar y obedecer es que nos va a ir bien en la bendita vida. ¿Por qué? Porque este libro es un libro de instrucción. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Todo lo contenido de pasta a pasta, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está inspirado por Dios y es útil para aplicarlo en nuestra vida diaria. Mire que Moisés era el líder que Dios había levantado. ¿Sabe para qué? Para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Moisés fue asignado para liberar a Israel de Egipto. Y Dios le había dicho: tú lo vas a introducir a la tierra prometida. Sin embargo, pasaron algunas cosas en el desierto. Y dice la palabra de Dios que Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés solamente miró la tierra prometida. Es decir, el liderazgo de Moisés sirvió para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando muere Moisés, se levanta un nuevo líder, se levanta un nuevo discípulo. Pero este discípulo necesitaba ser fuerte. Este líder llamado Josué necesitaba estar fortalecido. ¿Sabe por qué? Porque él iba a ser el encargado de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero sabe, la tierra prometida estaba ocupada. La tierra prometida tenía habitantes. Entonces Josué y el pueblo tenían que conquistarla. Y sabe, necesitaban ser fuertes. Me llama la atención que lo primero que Dios le dice a Josué, es que estudiara constantemente el libro de instrucciones, que meditara y que obedeciera. ¿Sabe por qué? Porque para conquistar las promesas de Dios, para conquistar territorios, para conquistar el reino de las tinieblas, para introducirnos al reino de las tinieblas y avanzar, escuche esto, necesitamos ser personas, discípulos fuertes. Y lo primero que tiene que estar fortalecido en nuestra vida es la palabra. Diga conmigo: tengo que ser un discípulo fuerte en la palabra. No le escuché. Tengo que ser un discípulo fuerte en la palabra. No me imagino. Bueno, me imagino cómo Josué con todo el ejército entraron a conquistar. Yo me imagino que ellos, cuando entraban a los territorios, ellos tenían que esforzarse. Yo creo que ellos recibían ataques. Yo creo que ellos recibían incluso dardos. Quizá se caían del caballo. Yo no sé cuántas cosas vivieron esos hombres en la conquista. Pero algo sé, que debían de ser hombres fuertes. No podían ser personas débiles. Necesitaban ser hombres como fuertes. ¿Por qué? Porque para la conquista se necesita fuerza. Para conquistar algo se necesita ¿qué? Fuerza. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 11 versículo 12: desde los días de Juan el Bautista comenzó
a predicar hasta ahora, desde los días, en que Juan el Bautista comenzó a predicar. ¿Hasta cuándo? Mire lo que dice: el reino del cielo. Otra versión dice: el reino de los cielos sufre violencia. Acá dice: el reino de los cielos ha venido avanzando. ¿Con qué? ¿Con qué? Con fuerza. Sí, en el reino de Dios no se avanza con nobleza, no se avanza con ternura. En el reino de Dios se avanza ¿con qué? Con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Y dice: gente que violenta lo está que atacando. Tenemos que recordar que la visión que Dios nos ha dejado tiene que ver con ganar almas y hacer discípulos. Y esa asignación es una guerra, es una batalla, y no se conquista y no se logra con discípulos débiles, sino que se alcanza y se logra con discípulos fuertes. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Me va siguiendo hasta acá? Con discípulos ¿cómo? Fuertes. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos del 3 al 4. Dice la Biblia, mire lo que dice el apóstol Pablo: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los. La visión, la conquista de las promesas, la conquista de los territorios, no la vamos a luchar, no vamos a conquistar como lo hacen los humanos. Lo vamos a hacer como Dios nos dice que tenemos y debemos hacerlo. Y mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 4: usamos las armas ¿qué? ¿De quién? Oiga, tenemos un Padre que tiene un arsenal de armas. Tenemos un Padre que tiene las armas más poderosas. ¿Sabe para qué? Para vencer, para atacar, para contrarrestar el reino de las tinieblas. El reino de Dios tiene que avanzar, y tiene que avanzar con discípulos fuertes que utilicen las armas que el Dios nos ha entregado. Dice que son para derribar fortalezas de razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Sí, no luchamos como luchan los humanos. Luchamos con las armas que Dios nos ha entregado. Escucha esto: un discípulo fuerte en la palabra, un discípulo fuerte en la palabra no se mide por cuánto sabe de la palabra, sino por cuánto vive o cuánto aplica la palabra de Dios en su vida. Sí, porque quizá muchos de nosotros sepamos Biblia, pero no se trata de cuánta Biblia sepamos, no se trata de cuánta palabra sepamos, se trata de cuánta palabra aplicamos a nuestra vida. Acuérdese, a Josué le dijeron: estudia la palabra, medita la palabra, obedece la palabra, y entonces te irá bien. Un discípulo fuerte, lo repito, no es el que sabe, es el que obedece, es el que vive la palabra. ¿Sabes algo? La visión de Dios se edifica, se construye con discípulos fuertes en la palabra. Sí, necesitamos fortalecer nuestra vida. ¿En qué? En la palabra. La palabra de Dios debe de ser una fortaleza en nuestra vida. Lo repito, la palabra de Dios debe de ser una fortaleza en nuestra vida. Somos hijos de Dios, somos discípulos, y no luchamos como humanos. Peleamos con las armas que Dios nos ha entregado. Y tienes que saber que hay un arma poderosa llamada palabra de Dios. ¿Cómo se llama esa arma poderosa? Palabra de Dios. Mira lo que dice Efesios 6:17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de ¿qué? ¿Sabes? La palabra de Dios es una espada. Sí,
La palabra de Dios es un arma de defensa, pero también es un arma de ataque. Es un arma de defensa porque quizá cuando el enemigo te tira un espadazo, tú pones la espada y te sirve de defensa. Pero también la espada sirve para atacar, sirve para destruir. ¿Está de acuerdo conmigo? Esta palabra es el arma que debe de ser una fortaleza en cada discípulo. Amada iglesia, no podemos avanzar en el reino si como discípulos estamos débiles en la palabra. No podemos avanzar en el reino si como discípulos no vivimos la palabra. Te decía hace un rato, la fortaleza del discípulo no se mide cuánto sabe de Biblia, no se mide por cuántos capítulos lee, no, se mide por cuánto aplica y obedece la palabra en su vida. Entonces el reino de las tinieblas va a temer cuando tú y yo apliquemos esta palabra a nuestra vida. Y siempre que el reino de las tinieblas nos mire avanzar, nos mire hacer la obra de Dios, el reino de las tinieblas va a retroceder, porque tenemos una espada que es la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Los discípulos necesitamos ser fuertes ¿en qué? Perdón que lo repita tanto, pero usted se tiene que llevar este mensaje. Necesitamos ser fuertes en la palabra. Es que a veces somos fuertes en mucha información. Somos fuertes quizá ¿en qué? En series de Netflix. Tenemos la capacidad de leer, de mirar series, de leer cosas y a veces hasta hablamos, imitamos lo que miramos en las series, ¿sí o no? ¿No? ¿No? ¿Sí o no? Sean sinceros. No. Mire, es tiempo de cambiar y es tiempo de fortalecernos en la palabra. Quiero decirte que no cualquiera, escucha, no cualquiera carga esta palabra en su vida. ¿Para qué? Para conquistar territorios. No cualquiera. No cualquiera carga esta palabra en su vida para ganar almas y hacer discípulos. No cualquiera carga esta palabra en su vida, la aplica a su vida. No cualquiera la utiliza para hacer retroceder el reino de las tinieblas. No cualquiera. ¿Sabes quién la utiliza? Los discípulos fuertes. ¿Quién la utiliza? Sí. Porque alguien puede decir, yo puedo decir soy discípulo, sé la palabra, pero no la uso, no la cargo, no la aplico para hacer avanzar el reino. No la utilizo. Mire, la palabra de Dios, escuche, es un arma de ¿qué? ¿Es un arma de qué? Es un arma de conquista. Hace 15 días creo terminé mi mensaje con Zacarías 4:6. No es con fuerza, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que en los próximos días la iglesia va a avanzar. La iglesia va a avanzar de una manera acelerada, pero va a avanzar con discípulos que cargan la palabra de Dios, que son fuertes en la palabra, que no solamente la saben, sino que la viven, que obedecen, les va bien y como consecuencia avanzan. La palabra de Dios es un arma de ¿qué? De conquista, de conquista, de conquista. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos meditar la palabra, necesitamos creer la palabra, necesitamos vivir la palabra, pero también necesitamos utilizar la palabra como un arma de conquista. No solo necesitamos carisma, no solo necesitamos ideas, no solo necesitamos habilidades. Lo que necesitamos en este tiempo es la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, para que tu grupo de amistad avance, para que tu familia cambie, para que tu negocio avance, necesitamos aplicar la palabra de Dios como un arma de conquista.
Dile que está a tu lado, no es con nuestras fuerzas, es con la palabra de Dios. Dile, no es con nuestras fuerzas, no es con ejército, es con el Espíritu y es con la palabra de Dios. Pensemos en Jesús. Sí, Jesús. Mire, Jesús era fuerte en palabra. Es más, Él era la palabra. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y Jesús era el verbo, era el Logos. Diga conmigo, Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Él cargaba la palabra, pero Él sabía que el avance del reino dependía de la predicación de la palabra. Jesús sabía que el avance del reino dependía ¿de qué? De la predicación de la palabra. A donde Jesús iba, Él enseñaba. A donde Jesús iba, Él predicaba. No se ponía a conversar con la gente de la serie que había mirado el día anterior. No se ponía a platicar de la gente de sus problemas. Sí, los escuchaba, pero después de eso terminaba predicándoles la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el arma de conquista para expandir el reino era la palabra de Dios. Era la que, la palabra. Pero Jesús no solamente se quedó con la palabra, no solamente predicó y enseñó la palabra, sino que Jesús capacitó a 12. ¿A cuántos capacitó? A 12 personas les metió palabra. A 12 hombres los fortaleció en diversas áreas de su vida. Y un área que los discípulos tenían bien fuerte era la palabra. ¿Qué área era? Sí, un discípulo de Cristo, un discípulo de Jesús debe de ser fuerte en la palabra. Si tú y yo queremos ser discípulos de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos. ¿En qué? ¿En qué? A todos, yo creo que a todos nos hace falta un poco de fortaleza en la palabra. A todos. Por eso cuando Jesús estaba con sus discípulos les enseñaba principios bíblicos. Cuando estaba con sus discípulos les enseñaba doctrina. Cuando estaba con sus discípulos les citaba la ley, les citaba a los profetas. Porque Jesús sabía que para que el reino avance, los discípulos tenían que estar fortalecidos. ¿En qué? En la palabra. Jesús les habló y les enseñó a cómo resolver asuntos cotidianos. Les enseñó la palabra. Jesús enseñaba parábolas y sus discípulos no las entendían, y luego venía a ellos y se las explicaba. ¿Por qué? Porque Él los estaba fortaleciendo en la palabra. Era el arma que Él estaba dejándoles para hacer avanzar el reino. ¿La qué? ¿La qué? La palabra. La palabra, la palabra. Hoy más que nunca tú y yo necesitamos estudiar, necesitamos meditar, necesitamos conocer, necesitamos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Hoy más que nunca. ¿Sabes? Creo que dentro de las iglesias hay crisis de la palabra. ¿Qué significa eso? Sí, significa que hay cristianos, hay discípulos, hay hijos de Dios que tienen cierto tiempo en la iglesia, en el evangelio, pero no saben y no aplican nada de esto a su vida. Tienes que entender que estudiar las instrucciones, que meditar las instrucciones, que obedecer las instrucciones va a hacer que te vaya bien. Va a hacer que te vaya como, que te vaya como. En esta palabra, en este libro tú encuentras palabra para todos los asuntos de tu vida. Para todos, sí, para todos. Quizás tú digas, pastor, es que no lo dice explícitamente, no lo dice textualmente, pero hay principios. Pero hay principios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay principios que nos ayudan a vivir bien. Mire, ¿por qué debemos ser fuertes en la palabra? ¿Por qué debemos ser fuertes en la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no debo menospreciar la palabra? Te voy a decir 3 cosas por las cuales tú y yo necesitamos ser fuertes en la palabra.
Número uno, escucha, para que nuestra vida sea transformada. Sí, tienes que entender que la palabra de Dios tiene el poder de transformar. La palabra de Dios tiene el poder de transformar la mente, el corazón. Tiene el poder de transformar la vida de cualquier persona. Lo único que necesitamos hacer es conocerla, creerla, aplicarla a nuestra vida. ¿Y sabes qué vamos a recibir? Transformación. Transformación. Hoy la gente quiere apretar un botón y que su vida cambie. Sí, hoy la gente quiere que el pastor, que el apóstol, que el profeta, que fulanito le ore y que su vida cambie. Hoy te vengo a decir, hoy te vengo a revelar un secreto. Para que tu vida cambie, necesitas tomar esta palabra, necesitas leerla, estudiarla, meditarla, metértela a la mente. Va a transformar tus pensamientos y esos pensamientos van a transformar tu corazón. Y si tu corazón es transformado, tu vida será transformada. No podemos hacer la obra de Dios, no debemos hacer la obra de Dios debilitados en la palabra. Tenemos que estar fortalecidos diario. Diga conmigo, diario. Diga conmigo, la palabra de Dios es un alimento diario. Sí, la palabra de Dios no es un suplemento alimenticio ocasional. La palabra de Dios es la fuente de todos los nutrientes para tu espíritu, para tu alma y para tu mente. ¿Por qué hay discípulos debilitados? Porque no comen, no beben, no comen palabra, porque no se alimentan a diario. Mire, usted puede mirar a la gente y usted puede decir, por su físico puede decir, fulanito come mucho, está gordito, ¿sí o no? ¿Sí o no? De repente mira a otro, se ve que no, parece que se ve que no come mucho, está flaquito. ¿Qué pasaría si tú y yo tuviéramos la capacidad de ver cuánta palabra come cada persona? ¿Qué pasaría si tú y yo tuviéramos la capacidad de ver y decir, ese está desnutrido espiritualmente, ese está desapareciendo, ese no come? ¿Qué pasaría si pudieras ver a alguien y dices, ese está gordito espiritualmente, ese todos los días come? Lo mejor que nos pudiera pasar es que alguien nos vea. Lo mejor que nos puede pasar es que Dios nos vea y diga, ese es mi hijo y está gordito, porque todos los días se come la palabra de Dios que yo les dejé para nutrirse, para fortalecerse. A veces no lo tomamos en serio. A veces pensamos que cuando alguien nos dice lee la palabra, nos lo está diciendo para fastidiarnos, para entretenernos, para molestar, no lo sé. Cuando alguien te diga, te doy un consejo, lee la palabra de Dios, a esa persona dale las gracias, porque te está dando un consejo que te puede cambiar la vida si tú la crees y si tú la obedeces. Si tú la crees y si tú la obedeces. Mira, en Éxodo, creo que Éxodo 14, dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba en el desierto y el pueblo se estaba quejando. El pueblo estaba diciendo, nos hubiéramos quedado en Egipto, ahí había comida, ahí había buena comida, ahí nos acercábamos a donde estaba la repartición y llenábamos nuestra panza. Pero sabe una cosa, en ese capítulo encontramos a Dios, encontramos al Padre alimentando a su pueblo. Dice la palabra de Dios que el pueblo que pidió comida, dice la Biblia que Dios todos los días les mandaba maná del cielo, les enviaba pan del cielo para que se alimentaran. Escuche esto, comían todos los días. Diga conmigo, todos los días. No comían, mire, Dios no les daba comida una vez cada 3 días, no, les daba comida todos los días. De lunes, vamos a decirlo de esta forma, de lunes a sábado, de lunes a viernes,
de lunes a sábado, 6 días. Tenían que recoger la porción para ese día. Únicamente el sexto día, el día sábado, para entenderlo, el sexto día recogían doble porción para el día siguiente, porque ese día no iba a haber comida. Pero ¿sabe qué pasaba? Pasaba que si alguien decía: a mí me gusta este panecito, me gusta, voy a agarrar un poquito para mañana o para la noche. ¿Sabe qué pasaba? Se podría, le salían gusanos. ¿Sabes qué enseña esto? Esto tiene un sentido espiritual. Dios quiere que su pueblo se alimente todos los días. Tú tienes que saber que en esta palabra tú vas a encontrar el alimento, la comida necesaria, los nutrientes necesarios para todos los días de tu vida. Tú puedes decir: pastor, es que yo ya la leí una vez. ¿Qué importa? No solamente una vez al año comes, tienes que comer todos los días. Esta palabra tiene el poder de transformarte, pero tienes que comerla todos los días. Todos los días tienes que ir por el maná, por el pan del cielo, por el pan de vida. Es más, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Jesús, diga conmigo: Jesús es la palabra. Diga conmigo: Jesús es el pan de vida. Esta palabra es el alimento más valioso que puede existir sobre la faz de la tierra. No hay comida, no hay alimento espiritual más grande que la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Mire lo que dice. Diga conmigo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos lo que es verdad. Útil para enseñarnos lo que es ¿qué? ¿Tú quieres encontrar una verdad de la vida? Aquí está. Sí. ¿Quieres encontrar, repito, quieres encontrar una verdad de la vida? Aquí está. ¿Quieres encontrar un secreto de la vida? Aquí está. Pero lo que sigue, lo que dice después, es poderoso. Porque somos buenísimos para mirar el error del vecino. Sí. Somos buenísimos para mirar el error, el pecado del prójimo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿sabe una cosa? Dice la Biblia que la escritura nos ayuda, nos hace ver lo que está mal. ¿En dónde? ¿En dónde? En la vida del vecino. ¿Sabes por qué muchas veces tú y yo no podemos ver el error de nuestra vida? ¿Por qué? Porque no comemos palabra de Dios. Siempre que tú comas la palabra de Dios, te vas a alimentar, te vas a nutrir, pero Dios te va a hablar, y lo primero que te va a decir cuando lees esto es lo que está mal en tu vida. Te va a señalar todo lo que tienes que cambiar. No necesitas que nadie venga y te lo diga. Si tú comieras todos los días esta palabra te diría y te haría ver lo que está mal en tu vida. Por eso no nos gusta leerla. Porque de repente la leemos y empezamos a llorar y decimos: ay, Señor, esto es para mí, esta historia es como la mía. Qué tristeza, no la sigo leyendo. Dios te está hablando, te está diciendo lo que está mal en tu vida. Mira, ¿sabes por qué cometemos tantos errores? Pregúntame por qué. Porque no comemos palabra. Mira lo que dice: nos corrige cuando estamos como. Dígame, ¿a quién de aquí le gusta que su esposa, que su esposo, que su mamá, que su papá, que su hijo, que su hija, que el vecino, que el pastor, que el líder venga y le diga lo que está mal en su vida? ¿A quién le gusta que venga alguien y le diga: estás equivocado, equivocada en esta? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta? ¿A quién? A nadie. A nadie. Bendita palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Cuando tú la comes todos los días, ella te va a decir: Isaí,
en esta área de tu vida estás equivocado. Hay pensamientos que tienes que no van de acorde a este versículo, que no van de acorde a esta palabra, y te empieza a corregir cuando estás equivocado. ¿Y sabes qué es lo mejor? No se enseña a hacer ¿qué? Lo correcto. ¿Sabes qué se necesitan para este tiempo? Discípulos que hagan lo correcto. Discípulos que hagan lo correcto. ¿Y dónde voy a encontrar lo correcto? En la palabra de Dios. En esta bendita palabra voy a encontrar lo correcto. Sí. Mientras más fuertes seamos en la palabra, nuestra vida será transformada a diario. Mira a alguien que no ha sido transformado en su mente y en su vida, y estás mirando a alguien que no come palabra. Mira a alguien que es el mismo de hace 5 años. Te garantizo que esa persona no ha comido palabra, porque la palabra te transforma. Dile al que está a tu lado: la palabra te transforma. Volteate al del otro lado y le tienes que ser un discípulo transformado. Tienes que ser un discípulo transformado. Tienes que ser un discípulo fuerte. ¿Sabes algo? Hay muchas almas que necesitan de Jesús. Hay muchas personas que necesitan ser formadas como discípulos. Pero tú y yo necesitamos urgentemente ser fortalecidos en la palabra. Necesitamos ser transformados por la palabra. Lo segundo por lo cual necesito ser fuerte en la palabra es para transmitírsela a otras personas. Sí, la palabra de Dios no es únicamente para que nos lo quedemos. La palabra de Dios no es únicamente el mensaje de Dios, de Jesús. El evangelio es únicamente para que nosotros lo disfrutemos y engordemos. No. El mensaje, la palabra, es para transmitírsela a otras personas. Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Dice: enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Sí. Un discípulo fuerte enseña. Un discípulo fuerte toma la palabra, vive la palabra, pero también transmite la palabra con enseñanza, transmite la palabra con consejos. ¿Sabes algo? El consejo más grande está en la palabra de Dios. La verdad es que hay personas que se van a acercar a nosotros que no saben lo que está escrito, lo que contiene este libro, esta palabra. Pero muchos de nosotros podemos tener la palabra, y el mejor consejo, la mejor enseñanza que tú y yo le podemos dar a alguien es algo que está escrito en esta palabra. Es el mejor consejo. Se necesitan discípulos que enseñen ¿qué? Que enseñen ¿qué? La palabra. Es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de que la gente que está en nuestro grupo de amistad, es tiempo de que nuestra familia sepa que no somos los mismos, que hemos sido transformados por la palabra, que cargamos una palabra poderosa y que esa palabra poderosa se las transmitimos a ellos. Lo tercero por lo cual necesito ser fuerte en la palabra es para usarla como un arma espiritual de conquista. Sí, la palabra de Dios sirve para conquistar. Escucha, la palabra de Dios sirve para ganar almas. La palabra de Dios sirve para formar discípulos. La palabra de Dios sirve para orar por los enfermos y para que ellos sanen. La palabra de Dios sirve para cantar, para rendir alabanza y adoración a Dios. Es un arma espiritual de conquista. Por eso necesitamos estar fuertes en la palabra y usarla como arma espiritual.
Dios te escogió para que seas fuerte en la palabra. ¿Sabes por qué estás sentado aquí escuchando este mensaje? Porque Dios quiere que tú seas fortalecido en la palabra. Sí, yo no te conozco. El que está a tu lado no te conoce. Tú le puedes decir a alguien: vivo la palabra, pero eso lo sabes tú y lo sabe Dios. Eso lo sabes tú y lo sabe Dios. La iglesia no puede estar llena de cristianos, de discípulos débiles. Creo que la pastora predicaba hace unas semanas de cristianoides. No pueden haber cristianoides en la iglesia. La iglesia avanza, la iglesia se edifica con discípulos fuertes en la palabra. Y tú eres ese discípulo. Tú eres ese discípulo. Tú eres ese discípulo. Quizá hoy estás aquí, pero estás debilitado. Quizá hoy estás aquí y durante todo el tiempo no has crecido en la palabra. Hoy Dios te dice: sé ese discípulo que utiliza la palabra como un arma de conquista. Termino leyendo unos pasajes. Ezequiel capítulo 2, a partir del versículo 4. Mira, el profeta Ezequiel fue escogido por Dios para predicar la palabra. El profeta Ezequiel fue escogido por Dios para predicarle al pueblo de Israel. Pero mira lo que dice la Biblia: Ezequiel, yo te he escogido para que seas un hombre fuerte en la palabra. Pero Ezequiel, te tengo que decir algo. Y empieza diciendo: a donde tú vas a ir son un pueblo terco y duro de corazón. Oiga, eso no motiva, eso no alienta. A Ezequiel le dijeron: tienes una palabra, pero el pueblo es terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles: mire, esto dice el Señor soberano. Te voy a decir algo. La palabra de Dios es suya, es de Él, no es tuya, no es mía. Podemos estar delante de gente dura, terca, pero ¿sabes una cosa? Tenemos un recurso poderoso. Tú y yo podemos decirle a la gente terca y dura de corazón: te voy a decir algo. La palabra de Dios dice, la escritura dice, el Señor dice tal y tal cosa. No importa que el corazón sea duro, no importa que la gente sea terca, tú y yo tenemos un arma poderosa. Versículo 5. Mira, ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, recuerda que no solo son duros, no solo son tercos, son rebeldes. Escucha, al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Te voy a enseñar algo. Hoy, cuando tú dices profeta, tú estás pensando en alguien que te lanza una palabra para el futuro, que te dice algo de tu pasado. Te voy a enseñar algo. Profeta es todo aquel que tiene la palabra de Dios en su vida, en su corazón, y la habla con su boca. Ese es un profeta. Pueblo, así te dice el Señor. Si te hacen caso, excelente, pero si no te hacen caso, al menos sabrán que hay un vocero de Dios en la tierra que carga la palabra poderosa. Tú háblala, tú profetízala. No podemos hablar algo que no tenemos aquí y aquí. Por eso la palabra tiene que estar en nuestra vida, en nuestro corazón. Mira, hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos, ni de sus
tengas miedo de ellos ni de sus palabras. Sus palabras te pueden lastimar, pero las palabras que tú cargas los pueden transformar. Sus palabras te pueden herir, te pueden desanimar, pero la palabra que tú cargas puede transformar la vida de las personas. Esa es una gran diferencia. Por eso tú y yo no podemos desanimarnos ni tener miedo. No temas aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas, escorpiones venenosos. Mira, no te desanimes por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Mira lo que Dios le dice a Ezequiel, que las palabras de ellos no te amedrenten, y tampoco te desanimes por la dureza de su corazón. Que nada de eso te desanime. Ezequiel, lo que tú tienes que hacer es hablar ¿qué? ¿Hablar qué? Hablar la palabra. Un discípulo fuerte habla la palabra aunque los demás no la quieran escuchar. Un discípulo fuerte predica la palabra aunque la gente sea dura. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Los violentos avanzan. El arma se llama como palabra de Dios. Versículo 7. Escucha. Debes darles ¿mi qué? Mis mensajes. ¿De qué? Escuchen o no. A veces tú le dices a alguien, tú predicas, es que no me hacen caso, es que me desanima, es que no me ponen una carota, están con los brazos cruzados. Mira lo que Dios te dice. El discípulo fuerte da el mensaje, lo escuchen o no. Yo no sé si usted alguna vez ha pasado por algún lugar y hay alguien ahí predicando: Jesús te ama, Jesús esto, Jesús lo otro, quiere darte salvación, y la gente pasa. Es más, nosotros pasamos y no los escuchamos. Un discípulo fuerte en la palabra habla, lo escuchen o no. Y mira, sin embargo, no te van a escuchar, Ezequiel. Tienes un mensaje, tienes una palabra, no te desanimes, no tengas miedo, pero no te van a escuchar, Ezequiel, porque son totalmente ¿qué? Rebeldes. ¿Son cómo? Versículo 8 me golpeó. Hijo de hombre, presta atención a lo que te... ¿Quién era rebelde? Ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? No seas rebelde. ¿Como quién? No por no escuchar. No seas rebelde como ellos. Le dice: abre la boca. ¿Y qué? Un discípulo fuerte abre la boca y come lo que Dios le da. Estoy hablando en un sentido espiritual, sí me estoy explicando, ¿verdad? Dile al que está a tu lado: abre tu boca. Abre tu boca. Dile: abre tu boca y come lo que Dios te quiere dar. Vamos, profetízale a alguien: abre tu boca y come lo que Dios te quiere dar el día de hoy. Abre tu boca y come lo que Dios te va a dar el día de mañana. Abre tu boca y come lo que Dios te va a dar pasado mañana. Mantén tu boca abierta para comer lo que Dios te quiere dar. Pastor, yo no abro mi boca para comer, yo no como la palabra. Estás en el mismo nivel que los que no escuchan. Me golpeó. Rebelde es el que no quiere escuchar el mensaje, pero rebelde es aquel que Dios le ha dicho: tengo una palabra para ti, y no quiere abrir su boca para comer esa palabra. Y me parece que muchas veces
Muchas veces no comemos esa palabra. Ezequiel capítulo 3, versículo del 1 al 11. La voz me dijo: hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo, luego ve y transmite el mensaje a quién. Yo le vengo a hablar a todos los líderes de grupo de amistad. Hay un mensaje que tiene que ser entregado en las próximas horas. Hay un mensaje que tiene que ser entregado en los próximos días. Hay un mensaje que tiene que ser entregado en las próximas semanas. Hay un mensaje que tiene que ser entregado en los próximos meses. Discípulos, hay un mensaje que tiene que ser entregado. Pero lo primero que tenemos que hacer es comernos el rollo. Lo primero que tenemos que hacer es comernos la palabra. Sí, nos gustan las palabras proféticas que nos motiven, que nos inspiren. La palabra de Dios, la palabra profética hace eso. Pero la palabra profética más poderosa es la que está escrita en la palabra, en la Biblia. Esa nunca cambia. Y ¿sabes algo? Para poder transmitir un mensaje poderoso tenemos que comer una comida poderosa. Para poder cambiar con un mensaje, con una enseñanza, una vida, necesitamos primero que comernos el rollo, comernos la palabra y luego transmitir el mensaje. Así que abrí la boca y Él me dio a comer el rollo. ¿Cuántos quieren una palabra profética esta noche? Seguro. ¿Cuántos quieren una palabra profética esta noche? Seguro que la quiere. Miren lo que dice el versículo 3. Versículo 3. Llénate el estómago con esto. Te vengo a profetizar que en los próximos días tu vida va a cambiar si te llenas el estómago con la palabra de Dios. Llénate el estómago ¿con qué? Llénate el estómago ¿con qué? Llénate el estómago con la palabra de Dios. Mira, lo mismo que dijo David en el Salmo 119. Al comerlo, al comer la palabra, dice Ezequiel, sentí un sabor tan dulce como la miel. Tienes que saber que la palabra de Dios es dulce como la miel. La palabra de Dios es dulce, es buena, es agradable. Tenemos que llenarnos el estómago con esa palabra. Tenemos que llenarnos la vida con esa palabra. Luego le dijo: hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mi mensaje. No te envío a un pueblo de extranjeros que hablan un idioma que no comprendes. No te envío a gente que habla un idioma extraño y difícil de entender. Mira. ¿A dónde estaba mandando Dios a Ezequiel? ¿A dónde? A una tierra conocida, a su propia tierra. Y mira lo que dice Dios: te envío a esa tierra donde no te van a escuchar, pero te envío con una palabra poderosa. Si te enviara a los extranjeros, mira, para que se animara más. Si te envío a los extranjeros, a los extraños, ellos sí te van a creer y ellos sí te van a escuchar. Pero a los que te envío, ellos no te van a escuchar. ¿A quién prefieres que te envíen? ¿A dónde prefieres que te envíen? ¿A dónde te van a escuchar o a dónde no te van a escuchar? ¿A dónde? Tienes que entender que el avance del reino de Dios se trata de conquista. Y nos va a tocar desalojar. Y nos va a tocar y te va a tocar ir a lugares, ir a personas que hablan tu mismo idioma, que viven en tu casa, que son tu familia,
que no te van a querer escuchar, pero que eso no te preocupe. Lo que te tiene que preocupar a ti es comerte la palabra, comerte el rollo, porque si tienes una palabra, esa palabra en un momento le puede cambiar la vida a alguien. Versículo 7: pero los israelitas no te escucharán a ti, como tampoco me escucharán a mí, pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no les tengas miedo, ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. ¿Cuántos se van a comer el rollo? ¿Cuántos se van a comer la palabra? ¿Cuántos van a comer palabra para predicarle a otros? ¿Seguros? ¿Cuántos le queremos hacer? Levánteme su mano. ¿Cuántos creen que en los próximos días su vida puede ser utilizada para cambiarle la vida a alguien? ¿Cuántos lo creen? Cómase la palabra, cómase la palabra, cómase la palabra. Pero ¿sabe? El mensaje que tengo que darte es más profundo y es más motivador que todo esto. Versículo 10. Luego ya le terminó todo y termina este mensaje también. Cómete la palabra, predica la palabra. Pero luego le agregó: Ezequiel, hijo de hombre, mira lo que le dijo, que todas mis palabras, segundo, tercero, ¿qué dice? Que todas mis palabras penetren. Segundo, tercero. ¿Cuándo? Que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu. Ese es el mensaje de Dios para tu vida y para mi vida. El discípulo fuerte es aquella persona que se come el rollo. Es aquella persona que se come la palabra. Es aquella persona que estudia la palabra, que medita la palabra, pero antes de predicar, permite que esa palabra primero penetre lo más profundo de su corazón y lo cambie. ¿Sabes por qué la iglesia no da resultado? ¿Sabes por qué la iglesia a veces no avanza, no crece? Porque primero porque no permite que primero esa palabra cambie los corazones. Mira lo que dice: escúchalas atentamente para tu propio bien. Después, versículo 11: ve a tus compatriotas desterrados y diles: esto dice el Señor. Primero, que esa palabra me cambie. ¿Cuántos se van a comer la palabra para ser cambiados y transformados en primer lugar? ¿Cuántos? Levánteme su mano. Segundo, mire lo que dice: después, ve a ellos, predícales, hazlo. ¿Te escuchan o qué? ¿O no? Eso no te preocupe. Lo que te tiene que preocupar como discípulo es que esa palabra te transforme, es que la palabra te cambie. ¿Cuántos de los que están en este lugar necesitan que su mente, que su corazón, que sus sentimientos, que su vida, que su familia sean cambiadas? ¿Cuántos lo necesitan? ¿Cuántos lo necesitan? ¿Cuántos lo necesitan? ¿No te pasa que a veces dices que pastor, vengo, escucho la prédica, alabo, adoro, pero no cambio? ¿Alguien la ha pasado? Seguramente te hace falta el ingrediente que cambia las cosas: la palabra de Dios. ¿La qué? Pastor, siento que mi corazón es duro. ¿Sabes qué te falta? No te falta un regaño,
no te falta una liberada, te falta esta palabra. Porque dice la palabra que es como espada, que es como martillo, que rompe, que quebranta el corazón más duro. ¿No te pasa que a veces dices, pastor, me siento sucio? ¿No les ha pasado? Me siento mal, me siento sucio, me siento indigno. ¿Les ha pasado? ¿Sabes qué necesitas? Esta palabra, que es como... Está fea la analogía, esto es más poderoso, es como jabonzote. Te lava, te quita todo. Pero ¿por qué vivimos sucios? Porque no nos lavamos con la palabra. No nos lavamos con la palabra. Diga conmigo, la palabra se come. La palabra se estudia. Dígalo conmigo, la palabra se come. La palabra se estudia. La palabra se medita. La palabra se aplica. Y por último, diga conmigo, la palabra, no le escuché, la palabra se predica. No vayas al 5 sin antes pasar por lo 1, por lo 2, por lo 3, por lo 4, hasta llegar a los 5.